tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal. Como cada domingo estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal, Clary Arias? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, Alberto. Tantos temas esta semana. No hay una semana quieta en este país. Es así. Lleno de quilombos. Por todas partes. Por todas partes. Hay que apagar incendios para eso, permanentemente. Sí, lamentablemente es así. Antes de entrar a los temas, sí. Felicidades por lo de Sol de América. Gracias. Buen partido en el este. Sí. Brillante lo de Sol. Me encantó cómo jugó. Bien, y Olimpia está goleando. ¿Cuánto? ¿De 4 o 4-1? 4-1 ya. 4-1, sí. 4-1. 4-1 para 1 con 4-2 ya ahora, con Sportivo Luqueño. Los detalles después con Salvador Ica, la información. Bueno, este deportiva. tema del Metrobús, por supuesto que los de las redacciones, demasiado fácil es el título, es uno de los pocos libros que habrán leído algunos. Crónica de una muerte anunciada. Yepa, Recurso ¿vos le hubieras puesto esto en el diario? No, ¿Eh? Un recurso muy gastado ya, ¿verdad? no se usa más. No se usa más. No se usa. Para nada. Pero habría que entender qué es lo que realmente sucedió, ¿verdad? Porque sacar en limpio, claro, la realidad me vas a decir está ahí, ¿verdad? Sí. La realidad Es tangible. Es tangible, ¿verdad? Porque habría que entender también los entretelones. ¿Vos leíste el contrato? No, yo no leí el contrato. ¿Qué dice el contrato? Rescisión. La empresa está en condiciones de hacer los trabajos cuando no se le pone todo lo que ellos piden, en el sentido de que los municipios tienen que liberar franjas de dominio, etcétera, etcétera. Hubo una intención del gobierno actual de conciliar, o entraron directamente a trancar para después entrar ya a licitar con empresas nacionales. Vamos a dejar de lado las empresas internacionales, vamos a trabajar. Hoy ya veía un comunicado de la Cámara Paraguaya de la Construcción poniéndose a disposición, que me parece correcto, ¿verdad? Porque alguna solución hay que darle a todo este drama del Metrobús, sobre todo por la gente que padece, que sufre todos los días las consecuencias de este proyecto que hasta ahora no, por lo menos no sé para dónde va a ir. Está ahí, está. Mira, justo iba a decir eso y veo el Zócalo, a la deriva, a la deriva. Sí, a ver, yo creo que son muy razonables tus puntos de vista y por supuesto son objetivos mirando el problema, ¿no? Pero a mí me gustaría simplificar más la cuestión, ¿no? La gente sufrió para nada por ahora, es demasiado, es la gente más humilde, la que vive en el conurbano, tener que viajar, en vez de hacer hora y media a la salida del trabajo, lo haces en 3 a 4 horas. Fue un sufrimiento en vano y desde siempre algunos teníamos nuestras dudas sobre esta empresa Mota Engil. Por supuesto que también hubo una carga de tinta muy subjetiva en algún momento sobre este proyecto. Ni siquiera pudo llegar a Asunción el proyecto. Eusebio Ayala va a seguir. No cruzó calle última. Sí, va a seguir teniendo sus dilemas Eusebio Ayala. Y ahora este gobierno tendrá que solucionar el proyecto. Algunos ya hablan, y eso vamos a hablarlo con el señor Stark. ¿Es posible enterrar este proyecto para siempre? Yo creo que no. Yo creo que ya, con todo lo que ya se hizo, pues liquidar, ¿verdad? Porque coincidimos todo lo que la gente sufrió. Pero ¿cuál va a ser el beneficio final de tener un proyecto Metrobús en cuanto a la insistencia de mejorar el servicio, el transporte público, Asunción, área metropolitana, con todos los problemas que todos los días tenemos con el tema del tráfico? Por supuesto, o sea, yo creo que hay a largo plazo una intención y un beneficio detrás de esto. Lo que pasa es que tienen que poner de acuerdo todos los sectores involucrados, incluyendo los municipios. Porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar si se vuelve a licitar esta obra, el mismo proyecto, gana una empresa nacional y los municipios no hacen su parte? O sea, ¿qué va a pasar? Se va a repetir el problema, vamos a estar prolongando el problema. Por eso yo digo, tiene que haber un consenso, un pacto entre todas las autoridades y encarar y que se cumpla el cronograma y que el espacio que se tenga que liberar se libera, se indemniza como corresponde y se avanza, porque o si no vamos a repetir la historia, ¿verdad? Bueno, arranquemos entonces. Le saludamos a nuestra compañera. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Un saludo también a Jorge Torres y por supuesto a todas las personas que nos acompañan en esta edición de Cara o Cruz. Y recordamos también que estamos a través de la primera del dial 650 AM Radio 1. Y tenemos que hablar del proyecto Metrobús porque ayer se dio la noticia
del abandono por parte de la firma portuguesa Mota-Engil de la zona de trabajo, el retiro de las maquinarias. De repente puede ser un escenario que ya se había anunciado con este preaviso en agosto, 2 días nada más, luego que asumiera la presidencia Mario Abdo Benítez. Pero hay que hacer varios repasos con respecto a esta obra que ya inició en noviembre del 2016 y a continuación les mostramos un informe. La crisis con el proyecto Metrobús se recrudeció con la noticia de que la empresa Mota-Engil abandonó las obras y retiró sus máquinas de las zonas de trabajo. No solo el gobierno se encuentra en vilo, sino también los frentistas de Fernando de la Mora al ver los agujeros de las obras frente a sus hogares y negocios. Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, a punto de romperse en llanto, prometió a la ciudadanía encontrar una pronta solución a esta crisis y advirtió que accionará judicialmente contra la firma portuguesa, pero sin precisar si esto incluye a las autoridades del gobierno anterior. Que el Estado paraguayo, esta institución, no lo va a abandonar. Todo lo contrario, nosotros vamos a tomar las medidas que la ley, que la Constitución nos imponen, que esta gente abandonó la zona de obras. Esto es para nosotros causal de medidas drásticas que vamos a tomar. En el mismo sentido se expresó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta de Twitter. En tanto, los hechos revelan esta realidad, una obra que inició en noviembre del 2016 y a la fecha solo se concretaron unos 800 metros de un total de 16 kilómetros. Para este pobre avance, un desembolso de $21 millones versus el cierre de 200 locales de negocios, una pérdida comercial de $35 millones y más de 1.000 personas desempleadas. Y como siempre habilitamos una consulta a través de la cuenta de Twitter de Unicanal @CaroCruzPay. ¿Qué crees que debe pasar con el proyecto Metrobús? La primera opción, licitar de vuelta la obra o bien cambiar el proyecto. Los comentarios a través del hashtag COCPay. Muchas gracias, Claudia. Ya están con nosotros, arrancamos con el intendente de la ciudad de Fernando de la Mora, Alcides Rivero. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge, buenas noches, Clary, buenas noches, Claudia, y buenas noches al señor Oscar Estar. Y también está con nosotros Oscar Estar, él es gerente de reconversión urbana y Metrobús. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Claudia, Jorge, Clary, señor intendente, un placer estar acá, gracias por la oportunidad. No, por favor. Alcides, ¿se puede cuantificar los daños a los negocios de Fernando de la Mora? ¿Están dispuestos ustedes, digamos, no sé, a contratar un auditor y decir, bueno, esto perdieron los comerciantes de Fernando y por ende esto perdió Fernando? Sí, estamos dispuestos nosotros a contratar una empresa para auditar eso y también gracias a un trabajo coordinado con la Junta Municipal quitó una resolución este miércoles que pasó, donde me insta a contratar una empresa para fiscalizar el tema de las obras, para que nosotros el día de mañana podamos decirle a la ciudadanía si eso se hizo en forma o no, por el tema del desagüe pluvial, que tuvimos muchos problemas en las últimas tormentas que ocurrieron en el Paraguay. Oscar, ¿qué fue lo que pasó? Para entender, más allá de todo lo que ya escuchamos a conferencia de prensa de DIMS, pero para que la empresa decida, nosotros nos vamos. ¿Qué fue lo que se dio? Lo que yo decía al principio, no se les dio las condiciones por parte de los municipios para que ellos avancen, y después nos gustaría hablar un poco cuáles son las consecuencias. ¿Quién va a demandar a quién? ¿La empresa portuguesa al Estado o en este caso el MOPC hoy va a demandar a la empresa? Lo que pasó ayer, digamos, empezó el 13 de agosto. El 13 de agosto, 2 días antes de que asuma el nuevo gobierno, 2 días antes de que termine el gobierno anterior, la empresa Mota-Engil envía una nota al Ministerio de Obras Públicas, varias notas realmente, unas 7 notas, en donde en una de ellas dice que va a suspender las obras en un plazo de 21 días por falta de pago, ¿verdad? El pago que estaba atrasado, más días de lo que están previstos en el contrato, era más o menos unos $45.000 y 180 millones de guaraníes, ¿verdad? Era una parte en guaraníes, o sea, realmente un pago ínfimo, pero usaron una cláusula del contrato para decir, bueno, esta parte nos están debiendo, y eso
implica que nosotros podemos suspender las obras, ¿verdad? A partir de ahí se iniciaron una serie de negociaciones que culminaron en un acta de entendimiento del 2 de septiembre, donde se estableció un plazo de 45 días para negociar, digamos, con Mota-Angil. Mucho antes, inclusive antes del 2 de septiembre, ya se pagó todo lo que se les debía, se empezó a trabajar más fuertemente en la apertura de frentes de trabajo, y eso hizo que, y es bastante visible que la empresa trabaje bastante más en estas últimas 4 o 6 semanas, y avanzó bastante más las obras en estas 4 o 6 semanas. Ese plazo vencía el 19 de agosto, entonces ellos vinieron con su equipo de abogados y estuvimos negociando prácticamente toda la semana. Ahora, el viernes hasta las 11 de la noche, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, tuvimos una reunión muy larga en donde fuimos intercambiando ya documentos de lo que sería un acta de entendimiento de vuelta, y avanzando en lo que nosotros creíamos estábamos consiguiendo un acuerdo, ¿verdad? En el que nosotros básicamente lo que pedíamos era que ellos se concentren ahora, hasta diciembre, en trabajar entre cordón y cordón, en donde no hay ningún problema de frentista, ¿verdad? Instrucción que ya se le había dado antes también en otras ocasiones, de manera a poder habilitar a la circulación en el tránsito. Esa era nuestra principal solicitud en este acuerdo para firmar, y que después ver cómo seguir o no seguir después del 23 de diciembre, porque eso es un dato súper interesante, ¿verdad? El contrato está vigente solamente hasta el 23 de diciembre. Y hasta el 23 de diciembre ellos tienen el compromiso de trabajar todo lo que puedan trabajar y bajo las instrucciones del ministerio. Entonces el ministerio de alguna manera lo que quería era acordar, vamos a trabajar entre cordón y cordón, avanzar todo lo que se pueda y habilitar la circulación antes de mediados de diciembre, de manera que la gente que ya sufrió muchísimo, que tuvo consecuencias enormes, digamos, en cuanto a su comercio, pueda por lo menos este fin de año, que es la época más comercial del año, recuperar parte de esas pérdidas que tuvieron, ¿verdad? A las 11 de la noche, después de haber negociado mucho, después de que ellos pidieron unas cuantas horas para hacer unos cambios en los documentos que estábamos analizando, ellos nos dicen, nosotros necesitamos analizar esto todavía en un poco más de profundidad, por favor, denos un cuarto intermedio y mañana temprano nosotros le vamos a enviar sus comentarios y fijar una nueva reunión. A las 12 de la noche ellos abandonaron la obra. Al día siguiente, yo cuando me desperté a las 6 de la mañana ya empecé a recibir mensajes de que estaban retirando sus maquinarias. Eso obviamente generó que se envíe un escribano para constatar que efectivamente ellos no estaban trabajando y que estaban retirando su maquinaria, y con eso se constató que ellos abandonaron la obra, ¿verdad? Sin ninguna causa, porque todas las causas de la suspensión ya se habían superado, los frentes ya se habían abierto, y eso es, la prueba de ello es que ellos trabajaron todo este tiempo con una velocidad bastante mayor de la que venían trabajando antes del 2 de septiembre, ¿verdad? Entonces, a nosotros realmente nos sorprendió. Si nuestra solicitud más importante era que se trabaje a la mayor velocidad y con la mayor intensidad para que en diciembre tengamos la posibilidad de habilitar, ellos retiran sus maquinarias y sus obreros, y eso obviamente generó que se gatille el proceso que tiene que ver y que está establecido en el contrato de lo que tiene que hacer la contratante, que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuando el contratista abandona la obra, ¿verdad? Eso en las negociaciones participó muy de cerca el Procurador General de la República, en las reuniones de ayer también, y él conjuntamente con el asesor jurídico del Ministerio de Obras Públicas estuvieron trabajando ayer y hoy en continuar con ese proceso a partir de que se constató a través de 2 escribanos realmente que ellos abandonaron los trabajos en la obra. Ahora, señor Stark, ¿qué pasó en esa serie de reuniones o en ese documento que ustedes le acercaron a los representantes de la Mota-Angil para que ellos tomen esta determinación drástica y casi traicionera, diría, porque se levantan a las 11 de la noche de la mesa de reuniones y dicen, esto es un cuarto necesitamos intermedio. más tiempo, así mismo. Y al final, en la madrugada, de manera furtiva casi, ellos sacan todas sus maquinarias y abandonan la obra. ¿Qué es lo que estaban negociando ustedes? Nosotros básicamente, la solicitud del ministerio tenía que ver con que se trabaje con la mayor intensidad posible en estas semanas que quedan hasta el 15 de diciembre más o menos, con el fin de habilitar
la circulación, ¿verdad? Toda la ruta Mariscal Toda Estier. la ruta, desde lo que falta, digamos, desde la 1 hasta calle Última, ¿verdad? Y eso requería un trabajo diferente en el sentido de que había que concentrarse en la calzada, entre cordón y cordón, evitar cualquier problema con frentistas, digamos que hay algunos todavía persistentes, y en los casos en que no se va a poder terminar, hacer un trabajo de bacheo, de recapado sencillo, o de tapar algunos pozos, que es también obligación de acuerdo al contrato. El contrato establece que ellos tienen que trabajar en los frentes que están abiertos y que el resto de la avenida tiene que estar habilitada para la circulación y ellos tienen que mantener ese resto de la avenida. Ahora, en muchos casos está todavía el asfalto antiguo de la avenida Eusebio Ayala, que era lo que nosotros les pedíamos. Bueno, eso hagan un bacheo, un recapado, y a partir de ahí trabajemos para que se haga todas las obras que se puedan hacer dentro de lo que está establecido en el contrato y en el proyecto ejecutivo, pero además de eso, hacer un trabajo para habilitar la obra, ¿verdad? No terminar, sino habilitar la obra a mediados de diciembre y sobre todo antes del 23, que es la fecha de finalización del contrato, ¿verdad? Intendente, ustedes, el otro día me dijiste en la radio, el escenario ideal ante estas situaciones es que por lo menos hasta diciembre cierren y pongan en condiciones en la parte que le afecta a tu ciudad, por lo menos la zona es norte en realidad, ¿verdad? Sur. Sur. Sur una parte y norte la otra parte que es menos poblada. O sea, eso es lo que ustedes quieren, que dejen en condiciones para que la gente siga circulando, ¿verdad? Yo de mi municipio creo que nosotros somos el municipio más afectado. Demasiado grande es la pérdida económica en el municipio de Fernando La Mora. Yo te dije esa vez en la radio porque ese es el escenario que más nos conviene. ¿Qué va a pasar si mañana empieza un litigio judicial entre el ministerio y la empresa constructora y para todo esto y no se puede tocar la obra? ¿Qué pasaría ahí si alguien se hizo esa pregunta? Lo que el ministerio con la empresa Mota pueda decidir es cuestión de ellos, pero yo quiero que mi ciudad me ponga en condiciones y eso tiene fecha de vencimiento. Ese tiene fecha de vencimiento y el ministro sabe, en diciembre tiene fecha de vencimiento que tiene que poner las dos calzadas para que estén funcionando libremente. Porque las ¿Pero pérdidas... quién va a hacer eso, la empresa o el ministerio? Yo te dije, Jorge, que para nosotros, y siempre hemos hablado también con el gerente del Metrobús, de que lo mejor es que la empresa termine hasta el 23 de diciembre su trabajo. Era lo mejor, ¿verdad? Porque yo no sabía el tema de las negociaciones que se mantenía, porque no me inmiscuyo en eso, porque es un contrato entre el MOPC y la empresa constructora. Pero en caso de que eso no se dé, nosotros solicitamos al ministerio. Pero ¿qué pasa si hay un litigio judicial? ¿Qué pasa si hay un litigio judicial? Porque hasta donde yo sé, hasta hoy no hay una resolución del ministerio o del gobierno nacional donde se rescinde el contrato de la empresa. Hoy es domingo, estamos a las 21 horas, minutos, y no hay una resolución donde se le comunica a la empresa la rescisión de contrato. Porque como dijo el gerente, estaba viniendo desde el 3 de septiembre, aumentó mucho más el trabajo y se hizo muchísimas cosas más. Estábamos para habilitar esos frentes de trabajo, estábamos para habilitar el 23 de diciembre, íbamos a habilitar completamente. Y no tocar los otros frentes y, como dijo él, bachear. Porque él, como él dice, los bacheos de las calles alternativas incluyen el contrato, pero nunca jamás el ministerio le dio una orden para que bacheen. Porque ese incumplimiento de contrato. Nosotros, a partir de que yo estoy y desde el inicio de este gobierno, se les dio muchas órdenes para que bacheen y mantengan las calles alternativas, porque eso es parte de la responsabilidad de ellos, ¿verdad? Hasta hoy, señor Oscar, le puedo asegurar, porque yo recorro mucho mi ciudad, hasta hoy la Mota Angil no bacheó ni una calle alternativa en la ciudad de Fernando de la Mora. Y ese es uno de los reclamos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, así como ellos tienen reclamos y expusieron esos reclamos el 13 de agosto, nosotros tenemos una serie de reclamos y uno de ellos es que no trabajaron, por ejemplo, entre cordón y cordón, ¿verdad? O sea, si se hubiese concentrado el trabajo entre cordón y cordón, se podía haber avanzado bastante más en la calzada. Perdón, ahora, intendente. señor Stark, siguiendo el relato del licenciado Riveros, hoy es domingo, 21 y minutitos. Ustedes mandaron 2 escribanos para, digamos, tener un documento que les pueda servir en el futuro. ¿Cuál es la figura que va a asumir el Ministerio de Obras? ¿Es la rescisión unilateral a raíz de incumplimientos de contratos? ¿Qué implica eso para la obra? ¿Qué implica eso para el empréstito que asume el país para esta obra?
A partir de que se constató el abandono de la obra, se inicia un proceso que es más que nada legal, y yo por eso te pido, Clary, no quiero entrar en esa discusión porque estamos dentro de ese proceso actualmente y de eso se está encargando el asesor jurídico del Ministerio y con el apoyo del Procurador General de la República, que es el encargado de cuidar los bienes del Estado. Pero básicamente, a partir del abandono de la obra, se empieza un proceso que se va a ir consolidando en los próximos días, digamos, siguiendo lo que vaya a pasar en estos próximos días, ¿verdad? Que apunta en algún momento, si hay abandono, se concreta el abandono de la obra, a la rescisión del contrato. Pero eso lleva su tiempo, eso está establecido en el contrato y vamos a tener que seguir y cuidar de seguir todos los procedimientos que están establecidos legalmente. ¿Cómo está ahora la obra? Perdón el desconocimiento, pero ¿cómo está la obra ahora? ¿Esto con un bacheo general se puede habilitar rápidamente? Y en diferentes tramos está de diferente manera, digamos. O sea, una parte está completamente terminada, son unos 800 metros, y después hay alternativamente el lado sur y el lado norte, partes que están terminadas y no terminadas. Entonces, hay una parte que todavía no se hizo nada, donde no se intervino, que hay que hacer un bacheo y un recapado liviano, digamos, para que eso pueda estar habitado, y hay que cerrar algunos pozos, ¿verdad? El trabajo que hay que hacer no es tan grande, por eso que nosotros le insistíamos mucho a ellos. Nosotros tenemos que terminar lo que se pueda terminar dentro del proyecto ejecutivo, pero después concentrarnos para poder trabajar en la habilitación de la obra, haciendo este trabajo que vos decís, bacheo, tapar algunos pozos, hacer algunas construcciones en la vereda que posibiliten el comercio. Pero ¿qué pasa? La figura que propone Alcides es una posibilidad cierta, y es, por ejemplo, que esto arranca, digamos, con la figura de la rescisión, y en una parte del contrato, perdónenos que no tengamos los detalles del contrato, hay una orden de no innovar. ¿Qué pasaría entonces? No, y por eso hay que tener todos los cuidados que haya que tener en el tema legal, y por ese mismo motivo yo no quiero entrar a discutir mucho eso, porque es una cuestión delicada, digamos, en este momento. Oscar Star, Alcides, por favor, tenemos algo, esto es nuevo. Jorge, leo esta parte, dice, reiteramos con vehemencia que no se ha producido ningún abandono de la obra, en línea con las tentativas, cartas, oficios, comunicaciones, notas del libro de obra, reuniones, donde solicitábamos al contratante acción urgente relativa a la liberación de la franja de obra conforme al contrato existente, la obligación del contratante, dice gestión social, pago de indemnizaciones a los afectados y resolución de todos los impedimentos que obstaran al cumplimiento por parte del contratante del contrato. Motangil se vio en la obligación moral y de respeto para que el gobierno entrante de iniciar un procedimiento de preaviso antes de la fecha de toma de posesión para aclarar, registrar y no mezclar las responsabilidades de uno y otro gobierno. El 13 de agosto, Motangil notificó el preaviso de suspensión. El objetivo de la empresa al hacer valer un mecanismo contractual se debió a la firme convicción de que las autoridades entrantes iban a enfrentar los problemas, incluyendo fundamentalmente la falta de acceso al lugar de las obras, generando una mesa denominada de crisis, por el actual titular de la cartera ministerial. Constitución de la mesa de diálogo, bueno, un comunicado extenso, pero acá este punto nos llama la atención, dice, reiteramos con vehemencia que no se ha producido ningún abandono de la obra. Y acá está lo que yo les preguntaba. Ellos insisten acá, si bien ustedes también hacen referencia a las reiteradas exigencias que le hicieron, este reclamo que hace el intendente de Fernando de la Mora, que no hicieron ningún asfalto de las vías alternativas, ellos señalan de que esa necesidad urgente relativa a la liberación de la franja de dominio de la obra. Y acá está una cuestión de sentido común. ¿Cómo van a avanzar ellos en la obra propiamente si no se tiene esta liberación? Entonces, Jorge, ese es un reclamo que ellos vienen haciendo desde por lo menos, ¿verdad?, de los documentos que yo vi de mayo del 2017. Y en mayo del 2017, casi inmediatamente después de que ellos hayan hecho ese reclamo por un caso puntual, al llegar para avanzar las obras ahí desde la UNA hacia Asunción, se les dio la instrucción de que ellos trabajen entre cordones. Entre cordones, Jorge, no hay problemas de obra, y cualquiera puede ver hoy, yendo a visitar la obra, que hay mucho que hacer todavía entre cordones. De hecho, si se hubiese avanzado
desde el mayo del 2017 o desde después de que nosotros vinimos entre cordones, hoy estaría bastante más avanzada la obra. Ellos sí tienen sus reclamos y esos son atendibles, y otra de las cuestiones que estaba previsto en el acuerdo era justamente que cualquier reclamo, ellos hacen una serie de reclamos el 13 de agosto sobre justamente, principalmente este tema de la liberación de obras, pero también sobre otros reclamos, que eso se resuelva de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, que establece un mecanismo de solución de controversia, que empieza con el ingeniero, sigue con un comité de solución de controversia y después sigue con un arbitraje internacional. Entonces, si no estamos de acuerdo en los reclamos que ellos hacen, porque esa es una discusión que viene desde mayo del 2017, que eso se resuelva de acuerdo a lo que está establecido en el contrato. Pero el tema del abandono es algo, yo creo que es de público conocimiento. El ministro de Obras Públicas personalmente se fue cuando se fueron los escribanos a verificar que no había ni una maquinaria y no había ningún obrero trabajando, que no había. Eso todo el mundo lo vio. El intendente estuvo también recorriendo ayer ese lugar, y él, que está ahí y que siempre está pendiente de lo que está pasando en la obra, sabe, digamos, qué pasaba normalmente los sábados y qué pasó ayer. Hay una parte acá, porque esto estamos leyendo ahora en vivo, es extenso el comunicado. Para nosotros también es totalmente nuevo, o sea que discúlpeme, yo no conozco, claro. Y por ese motivo también yo les pido disculpas, pero no puedo ahondar mucho en el tema jurídico porque es una cuestión que se está llevando por otra cuerda. Yo digo, independientemente del tema jurídico, que fue lo que anunció BIMS ayer, fue el abandono, ¿verdad? Eso más me refiero. Claro, eso es lo que se constató con escribanos, digamos. Claro, y acá, ayer y hoy también, porque yo hoy estuve recorriendo de vuelta las obras, y normalmente los domingos, si bien trabajaban con menos intensidad, trabajaban también los domingos, ¿verdad? Y ayer, ni ayer, que trabajaban normalmente, porque hasta el mediodía es horario laboral, y a la tarde también trabajaban, y los domingos de trabajar no hubo ningún movimiento, ¿verdad? ¿Qué es la parte, tenés eso que te mostré que me parece? Hay dos, te dejo eso a vos, pero hay una cosa acá, señor Starr, que me gustaría un poco ampliar. La Mota Engil acá lo que hace es soltarle la mano al anterior gobierno. Ellos hablan de que el preaviso del 13 de agosto es para deslindar responsabilidades del gobierno saliente y, en este caso, bueno, a partir de ahora, el gobierno entrante. Este tema de la liberación de la franja de dominio, donde insisten mucho en este comunicado y hablan inclusive de un plazo, ellos no pueden cumplir el contrato porque el ministerio no pudo liberar la franja de dominio. ¿Por qué se quedó pendiente esta cuestión ya desde el gobierno anterior? Y ahí hubo serios problemas de planificación y de metodología de trabajo, digamos, para la liberación de la franja de dominio. Pero yo, si bien ese es el punto que ellos ponen sobre la mesa, el reclamo que hacen, yo creo que es fácil, es solamente necesario sentido común, ni siquiera leer el contrato, para saber que hay mucho trabajo que hacer sin afectar un metro cuadrado. Es un pretexto, Oscar. Sin afectar un metro cuadrado de los frentistas. Es un pretexto. Y el argumento que ellos tienen es que si trabajan solamente, que tuvieron siempre, ¿verdad? Si trabajan solamente entre cordón y cordón, no pueden avanzar a la misma velocidad que avanzarían si no trabajan en todo el frente, ¿verdad? Pero obviamente avanzarían a una velocidad mucho mayor que se quedasen quietos esperando a que se liberen los frentes. O si trabajasen a un porcentaje menor de su capacidad pero total de trabajo. Es una cuestión técnica que nosotros me parece que no podemos entender. Trabajar de cordón a cordón, pero sin tener la liberación, pero no puede retrotraer el trabajo. Pero ellos hicieron en algunos casos eso. Hicieron eso. Porque lo que está, la obra del Metrobús en sí, que básicamente es el pavimento de cemento rígido y las paradas, no la afecta, está lejísimo de afectarla a cualquier frentista. Podía haberse terminado ya, por ejemplo. El flexible, el asfalto que va hasta el cordón, no le afecta prácticamente a ningún frentista. O sea, podía haberse avanzado. Pero esa discusión tiene que darse en las instancias que están previstas en el contrato. Y era el otro punto que nosotros recomendábamos en el acuerdo y en toda la negociación que hicimos en estas últimas semanas, y principalmente desde el martes que vinieron sus abogados de Europa para trabajar. Para ir a la pausa, aquí hay una frase lapidaria. Esto es nuevo, le aclaramos a la gente. Esto llegó hace exactamente 7 minutos aquí a la redacción de Unicanal. Hacemos un llamamiento a todos para que se mantenga la seguridad de la zona del tramo 3, en especial debido al riesgo potencial para la circulación de vehículos y personas. Mota Engil está a disposición de las autoridades para adoptar todas las medidas que sean necesarias
para garantizar la seguridad. O sea, acá la de Pilatos, me estoy lavando las manos. Si mañana cae un auto, yo te avisé. Claro. Pero acá también leyendo... Pero eso, ¿por qué es, Jorge? Porque ellos son responsables de la zona de obra, a no ser que la abandonen, ¿verdad? Pero ahí vamos con eso a la pausa y explicamos a la vuelta. ¿Cuál es la posición hoy que tiene el MOPC? ¿Ustedes quieren que esta empresa ya, por todo esto que estamos relatando, que abandone la obra? ¿O ya se abandonó o no? Pues yo leo dicen, nunca abandonamos, aparentemente, como dice el intendente, van a dar pelea en seguir con el proyecto. Nosotros básicamente, Jorge, y era lo que estábamos negociando hasta el viernes a las 11 de la noche, nuestra solicitud principal era que se trabaje de acuerdo a las instrucciones que se empezaron a dar en mayo del 2017 y que se enfatizaron más en las últimas semanas entre cordón y cordón y que se avance para liberar el tránsito. Esa fue la instrucción precisa que nos dio a nosotros el ministro Arnoldo Vins. No podemos seguir perjudicando a tanta gente. Tenemos que hacer que por lo menos en diciembre ellos puedan trabajar y aprovechar el mejor momento comercial del año. No, eso y ya, esa era la discusión que nosotros teníamos, ese era el reclamo. Y el resto que quede pendiente. ¿Pero qué ellos hicieron? Abandonaron la obra. No, exactamente lo contrario. Nos vamos a la pausa con esto. Reiteramos con vehemencia que no se ha producido ningún abandono de la obra. Acá ya es lo que dice el Ministerio de Obras. Claro, vos no viste el dron que estaban pasando hoy en la tele. Olvídate, Alcides, no están más allí, ¿verdad? No está mañana, pero yo creo que mañana van a estar trabajando. Al final. ¿Viste? ¿Vos sabés entonces? Mañana van a estar trabajando. Yo creo que entonces Pero no, no es como una novia enojada, Alcides. No, yo respeto mucho, yo quiero dejar, si se puede, sí, por favor, dejar bien claro, desde que asumió este nuevo gobierno, hizo mucho más el tema del Metrobús. Y trabajamos más coordinada tanto con Oscar como con el ministro. Y estamos en permanente contacto, nos avisamos mutuamente de las situaciones. Yo creo que mañana se presenta la empresa a trabajar y ahí vamos a entrar en un conflicto entre el ministerio y la empresa. Vuelvo a repetir, no quisiera entrar, por eso digo que dar una información sobre el Metrobús, como dice el señor Oscar, hay que ser responsable y prudente para dar una información y no a la apresurada de una situación, no comprometerse porque esto es una telenovela que cada día más va a tener más sorpresas. Así hay que dar una pausa. Y hablando de sorpresa, espera, atendé esta. Directivo de una de las empresas. Si se rescinde el contrato, Mota le va a hacer un agujero al Estado. Mañana Mota se presenta a trabajar. No hay abandono de obra. Solo ministro que lloró. Para que se configure el abandono, falta muchísimo. Lean el contrato. Acá mencionan otra vez la ley. Pelmazos no ofenden. No sé si a mí, a vos, no sé a quién. Lean el contrato, pelmazos. Por eso cuando arrancamos hoy yo te dije... Sí. Un directivo, ¿eh? Pero cuando arrancamos yo te dije, nosotros leímos el contrato. Lo que pasa es que nos dejamos llevar también por una cuestión palpable, real, que no se puede esconder. Hoy eso es un... No, pero todo... pero es lo que yo decía, ¿verdad? Antes, ¿verdad? La cuestión legal se gatilla con que uno constata que no hay gente en la obra. Eso fue real, ¿verdad? A partir de ahí tiene que iniciarse un proceso de notificaciones y de intercambio con ellos que se empezó y que en los que están trabajando los abogados, ¿verdad? Tiene nomás la particularidad que es justamente un fin de semana y que eso hace que el domingo esté en el medio y que el lunes mañana vamos a seguir con los procesos legales, ¿verdad? Pero eso está en el contrato. O sea, si se abandona la obra, vos tenés que constatar y a partir de ahí gatillar el proceso legal. Torres, sí, por favor. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. Las redes sociales se dividen entre la gente que aparece ultra maquillada, posando de más y llena de filtros, y la gente que se muestra espléndida siendo ella misma. Pool, la única gaseosa con jugo natural de fruta, está del lado de los que no necesitan retocar con Photoshop lo que van a subir a Instagram, ni de los que cambian su tono de voz para impresionar, porque siendo nosotros mismos es más natural. Pool, menos filtro, es más natural. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a comentar los primeros datos de nuestra encuesta habilitada a través de Twitter, @CaroCruzPay. ¿Qué crees que debe pasar con el proyecto Metrobús
En un 54% la gente dijo o propone cambiar el proyecto y en un 46% creen que es necesario licitar de vuelta la obra. Así que sigue habilitada la encuesta. Cambiar, a través o sea, está de ganando Twitter. cambiar el proyecto. Sí, ¿verdad? 54%. Claro. Licitar de vuelta la obra. Bueno, Realmente esta pausa, digamos, que va a sufrir el Metrobús nos va a dar la oportunidad de revisar todo lo que se hizo hasta ahora y sobre todo revisar el proyecto en sí, ¿verdad? Porque el proyecto, si bien no puede pensar que es un buen proyecto, le falta algunas cuestiones complementarias que van a hacer que sea todavía mucho mejor. Y algo es lo que vimos en estas últimas semanas, el tema del desagüe pluvial, ¿verdad? Entonces, Pero, Oscar, esta pausa que decís, Sí. a esto que estamos leyendo acá y lo que también o sea, el intendente dice, mañana se va a ir la empresa, van a seguir trabajando. no, pero en cualquier caso, Jorge, el contrato tiene vigencia hasta el 23 de diciembre. O sea, la ida es ahora o el 23 de diciembre. bueno, o sea, sí o entonces sí no se- hubo abandono. Claro, pero... No. Hubo una pausa para el fin de semana para abandono ver hubo ayer, ¿verdad? Olimpia Luque, Hay que ¿no? ver ahora qué explicación dicen ellos. Bueno, no queríamos hacerle un entrenamiento a nuestro obrero. No sé por qué llevaron todo a su máquina. y todo Para su la obrero. rescisión, acá me dice un directivo de una de las empresas que está trabajando que es muy difícil. Ahora, yo quiero ahondar en una cuestión. Hay que volver al pasado. Acá hay que ver la responsabilidad del gobierno anterior con respecto a una cuestión. Si vos le decías a la empresa, acá yo te libero todo, me comprometo, y no liberan. Acá alguien tiene que dar explicaciones de esto. ¿Por qué no se liberan? ¿Por qué se frenan las negociaciones? El señor Star me está diciendo que son 12 a 15 propiedades, nomás las problemáticas entre San Lorenzo y Fernando. A las que le afecta la nueva obra, digamos. O sea, solamente en las Por paradas 15 es que le horas vamos a afectan parar, a esas empresas. Por ¿verdad? 15 de terreno. Y a los otros Pero hay sí que indemnizar. a otros le afectan sus mejoras, ¿verdad? Si vos tenés un toldo, si vos tenés un basurero, si vos tenés una muralla, si tenés Pagame. un cantero, y a eso a muchos ya se le pagó, ¿verdad? Más o menos el 60% se propósito, liberó y se pagó, otros están en proceso de pago, muchos firmaron la conformidad, ¿verdad? A propósito de la plata, Oscar, pues acá me consultan porque esto también se instaló. Estos 21 millones de dólares que la empresa portuguesa Mota-Engil cobró. Sí. ¿Cobró por los trabajos realizados o cobró y no hizo el trabajo? No, el Mota-Engil cobró en dos conceptos, ¿verdad? Primero un anticipo, que es la modalidad que se utiliza normalmente en este tipo de contratos, que está alrededor el anticipo en dólares de 9 millones de dólares, un poquito menos de 9 millones de dólares, y después todos los cobros que ellos hicieron son por certificados. Los certificados es lo que ellos presentan. Yo hice tantos metros cuadrados de cemento y se le paga, la fiscalización le verifica y le paga, ¿verdad? ¿Qué porcentaje se sabe? ¿30% o 9%? ¿Cómo se publicaba? El No lo olvidé. anticipo, para aclarar nomás el tema Sí. de los pagos, el anticipo además se devenga certificado por certificado. O sea, una parte del anticipo, que fueron esos 9 millones de dólares, se fue devengando y actualmente el saldo del anticipo, lo que ellos tienen de nuestra plata como anticipo es 5 millones, más o menos, un poquito más de 5 millones de dólares, que está garantizado por una póliza. No es una póliza en este caso, es una garantía bancaria. O sea, el anticipo está garantizado por una garantía bancaria. Nosotros, en el plazo que corresponde y en las últimas semanas, en 3 ocasiones les solicitamos que ellos renueven su garantía bancaria porque justamente vencía el 22 y ellos están en ese proceso, pero de cualquier manera tenemos una garantía bancaria que garantiza el saldo del anticipo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, si uno hace un cálculo general, 21 millones de dólares menos 5 millones, que es el anticipo, ellos certificaron obras por unos 16 millones de dólares. Entonces, Ahí lo por que- 16 millones de dólares se les pagó por obras que ellos hicieron y tienen un saldo de anticipo que está garantizado por una bancaria que si se rescinde el contrato o se termina el contrato, ellos van a tener que devolver o nosotros ejecutamos la garantía bancaria. Atender la gentileza esta, para los dos. Mota-Engil lamenta la ausencia de acción durante el periodo de la anterior administración para superar los obstáculos del proyecto y celebra los esfuerzos realizados por los órganos del gobierno, en particular del ministro Wins, aunque no hayan sido suficientes para alcanzar el desenlace deseado para enfrentar la problemática del proyecto y lograr las soluciones adecuadas. Le está matando a Jiménez ahora. Le está matando. Alcides, te pregunto esto. O sea, entre cambios de gobierno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Quiénes trabajaron mejor? ¿En qué periodo se trabajó mejor? Y no sé, tal vez porque le conozco hace muchos años, pero trabajamos mejor con este gobierno. Yo te puedo decir que con el ministro de Obras Públicas mantengo una comunicación de una vez por semana, tanto por mensaje o por teléfono. ¿Y no era así antes? Una sola vez le he visto
la cara al otro ministro durante 2 años y medio. Y con el gerente de Metrobús en forma constante, porque hay algunos temas que yo, con el trabajo que hago, estoy descubriendo, ¿verdad? Que había gente dentro del propio ministerio que conspiraba sobre el tema del pago a los frentistas y guardaban los documentos y eso. Y le he comunicado al ministerio, el ministerio tomó carta en el asunto. Gente que le decían a la gerencia del Metrobús y a mí de que esa empresa se oponía al trabajo para que pase la ruta por ahí, y descubrimos de que hace 3-4 meses estaba guardado ese documento. Acá lo que yo quiero entender cuando se dice esto fue una estafa, ¿verdad? Esto fue una estafa. Por eso yo te preguntaba lo de la plata, 21 millones de dólares cobraron o hicieron el trabajo. Pero me estás diciendo, Oscar, que presentaron los certificados de obra, que sí que se hicieron los trabajos. Por 16 millones de dólares ellos presentaron certificado de obra y se les cobró previa aprobación de la fiscalización. Y hay 5 millones, como te dije, que es el anticipo, ¿verdad? Después se está discutiendo y hay un análisis que está haciendo la Contraloría, está intervenido el Metrobús, ¿verdad? Actualmente para analizar todo si esos certificados estaban correctamente, si se cumplieron con todos los requisitos, etcétera, etcétera. Pero definitivamente lo que se le pagó a ellos es por certificado de obra y queda un saldo del anticipo que son 5 millones de dólares. Claudia. Con respecto a ese punto, el contrato hasta el 23 de diciembre, ¿hasta qué zona de trabajo contempla 100% lo que es el proyecto Metrobús? El proyecto Metrobús, o el corredor principal del proyecto Metrobús está dividido en 3 tramos. Sí. El tramo 3 que va hasta Calle Última, el tramo 2 que va desde Calle Última hasta General Aquino. El contrato de Mota Anquil es por el tramo 3 y el 2. Entonces, el 23 de diciembre tenía que estar terminado el tramo 3 y 2. En el 2 solamente se hicieron algunas obras complementarias de los desvíos y todavía no se intervino en el corredor, porque eso de hecho tiene que tener una autorización previa de la Municipalidad de Asunción, que es lo que estuvimos conversando también en estas últimas semanas con la Municipalidad. El tramo 2 dice: han transcurrido más de 900 días desde la fecha de la firma hasta hoy, sin que el contratista Mota Anquil haya podido cumplir su contrato, haya podido ejecutar un solo metro o una sola estructura de su contrato en el tramo 2. Este tramo 2 representa más del 60% de la obra. Eso es así, pero esas cuestiones pues son las que tienen que definirse de acuerdo a los mecanismos de solución de controversias, ¿verdad? Porque ellos dicen, no tenemos la autorización de la Municipalidad de Asunción para entrar y entonces no podemos hacer un tramo. Realmente ellos hicieron las obras, algunas de las obras que tienen que ver con los desvíos, pero también está establecido en el contrato que ellos tienen que hacer los desvíos antes de intervenir la obra. Y los desvíos tampoco están terminados recién, una parte de los desvíos del tramo 2, 3 creo que es, se terminó y fue aprobado por la municipalidad y ahí también hay, o sea, pero hay una cantidad de cuestiones que ellos reclaman el 13 de agosto y que nosotros decimos, bueno, el contrato prevé que vos puedas reclamar en algún caso si hay algún problema para entrar al tramo, pero queremos que eso se resuelva de acuerdo a lo que está establecido en el contrato. O sea, esas garantías están establecidas en el contrato y hay forma de hacerlo. Y nosotros en el acuerdo básicamente le pedíamos las dos cosas, ¿verdad? Entren a trabajar por favor de esta manera ahora para habilitar lo antes posible y todos los reclamos nuestros y de ellos que vayan a un arbitraje, ¿verdad? Mucho de hecho es algo que ya está dentro del contrato, ¿verdad? ¿Cómo será el título mañana en los diarios cuando vean las máquinas de Mota Anquil trabajando, según el anuncio, este comunicado que acabamos de leer? Porque al final, hoy todos leíamos en todos los diarios, abandona la empresa portuguesa abandona Metrobús. Pues si mañana van a estar a las 7 de la mañana trabajando, ¿cómo? Que dejamos enviar a unos policías que saquen sus máquinas. Los fernandinos se van a manifestar, se van a poner enfrente a la maquinaria para que no trabajen. ¿Cómo, yo creo, Jorge, ¿cómo va a quedar? Yo creo, Jorge, que nosotros los fernandinos lo que queremos es que se termine la obra, que se termine el tramo de Fernando La Mora. No importa quién sea, pero que se termine la obra. Por eso, los fernandinos, o sea, sí, pero yo no sé si los frentistas quieren. Bueno, pero lo importante es que el ministerio... Los frentistas también quieren, Jorge. Los frentistas también quieren. Por lo menos lo que nos dicen a nosotros. Ellos quieren trabajar. trabajar. Eso para que se circule. Claro, ellos quieren trabajar. Lo que nosotros pedimos al ministerio, que tenga la gran responsabilidad de que mañana salga y de algo oficial de la situación. Que no entremos en una confrontación con la empresa y el ministerio y que nos lleve otra vez 15 días en solucionar eso. Eso sería fatal para mi ciudad. Eso sería más o menos la muerte de mi ciudad para este fin de año. Escuchame una cosa, vos ya tenés la información, yo la tengo también.
Estoy No, seguro pues que está en el señor comunicado, está en el comunicado que dieron a conocer ahora público. No, yo no, ellos ahora me mañana enteré están del allí. comunicado. Ellos mañana van a estar allí trabajando, entonces no se puede hablar de abandono a pesar de las dos. Los dos escribanos que fueron a verificar. Pero no solamente los tomaron escribanos, un toda la acuerdo. gente, ¿verdad? O sea, puede ser que ellos hayan cambiado de opinión o puede que haya una explicación, pero la realidad es que ayer no había nadie trabajando O sea, y ni hoy- una sola máquina. Hoy como gerente de este proyecto, ¿vos querés que ellos continúen trabajando hasta el 23, hasta el día que vence su contrato? Acá, eso era lo que nosotros queríamos hasta el viernes a las 11 de la noche Hoy ya y no estábamos quieren eso. trabajando. Quieren que se vayan. A partir de la constatación de los escribanos, ahí ya se gatilló un proceso legal del que yo no quiero hablar porque no estoy capacitado ni tengo atribuciones para hacerlo, ¿verdad? Entonces, a partir de que se haya gatillado ese proceso legal, hay que ver qué pasa ahora con este comunicado, qué incidencia tiene en ese proceso legal que se gatilló. A ver, yo quiero agregar algo para finalizar mi parte por lo menos. Creo que todos somos acá de suficiente edad, menos Claudia, para recordar lo que pasó en la avenida Madame Lynch. Cuando Madame Lynch se hizo la obra y Acero tanta pelea tenía con Díaz Benza, ¿qué se hizo primero? ¿La obra o la expropiación? Primero se hizo una ley de expropiación, se expropió todito, se abandonó, ¿te acuerdas cómo abandonaba la gente de la avenida Madame Lynch? Porque ya estaba todo expropiado. Y después se hizo la obra. Acá alguien actuó de Patarara, yo no sé si es Jiménez Gaona o alguien, pero alguien actuó de Patarara. ¿Cómo va a empezar una obra y tu patio todavía no está listo para la obra? Y ahora todos sufrimos por esto. Pero eso pasa siempre. No pasó en Madame Lynch, te estoy diciendo. No. Te estoy dando un ejemplo tangible. En el Ministerio de la Pública siempre pasó. Ahí tenés la autopista. Ahí Tal- tenés la tal autopista. vez sea Un empresario famoso que no quiso entregar su pedazo de tierra y eso demoró. Se tuvo que pronunciar la justicia. Anotá que esto, al Ruta respecto, 2 y 7, esa ampliación que se está haciendo ahora, el mismo problema de tener de expropiaciones también. Tal vez sea el momento de revisar ese procedimiento de expropiación, Se tiene que ¿verdad? revisar de ver eso. una ley que sea más práctica, Así mismo. Como la siempre, avenida Madame Lynch. siempre respetando obviamente Es los así. derechos de la gente y de la propiedad Eso es absoluto. privada, pero Tiene que que sea cobrar. más ágil y que yo que digo es como nomás, muchos otros países, digamos. Don Oscar, Porque así si es. vamos a esperar que, por ejemplo, Clary Arias dice, yo esta propiedad no voy a entregar porque este fue el Se fruto. hace ley de expropiación, papá. Claro, Se pero por expropia y eso, se lo paga que un dice, precio justo. por eso lo que dice Oscar Starr, tenemos que revisar eso. Porque si vos vas a esperar liberar toda la franja de dominio, no va a arrancar nunca la obra. Bueno, nunca vas a arrancar. Bueno, yo lo único que quiero decir es, anda al pobre empleado de 10 horas de trabajo que se pasa 4 horas de ida, 4 horas de vuelta para llegar a su casa. No tiene más vida y esta vida la perdió en estos 2 años. Eso nomás. Por supuesto que nosotros somos ignorantes en el contrato y hay que ver si estos de Motangil son unos piratas también, ¿verdad? Que vienen para esto. El contrato en sí yo creo que habla del abandono, pero no dice que en un día ya es un abandono. No sé si me explico. Puede ser que hayan replanteado después del que el ministerio tomó carta en el asunto. Tal vez si no se daba la noticia de que los escribanos y mi persona y los gerentes del Metrobús estábamos recorriendo y se labraba alta, tal vez otra iba a ser la historia. Pero esta es una reacción de esta gente extranjera que vinieron a nuestro país y yo creo que van a dar batalla de alguna otra. Hay que ser sincero en este tema. Por eso vuelvo a decir, yo creo que el ministerio va a tener que mañana tomar una postura oficial, porque nosotros no vamos a poder aguantar un litigio judicial en Fernando de la Mora, ni los frentistas. Y también algo muy importante de Clary, de que reivindico el pedido de los frentistas de las indemnizaciones. Yo sé de que el VIP ya autorizó la no objeción a la gerencia del Metrobús de hace casi 2 años que eso estaba varado, no se le dio curso, que hay un recurso ahí dentro del proyecto del Metrobús para indemnizarle a los frentistas. Porque hay 3 puntos, claro, y que quede bien claro. Uno es la indemnización, otro es el pago por sus letreros, sus toldos y compañía. Sus mejoras. Y otro es la expropiación. Son 3 pagos diferentes. Entonces, yo reivindico y le pido al ministerio, mañana por nota nosotros le vamos a pedir cuál va a ser los parámetros para entregar ese subsidio. Porque hay mucha gente en Fernando de la Mora, aproximadamente más de 60 negocios, que se fueron a 7 a 8 cuadras, abandonaron el lugar, porque ya no podía más aguantar sobre la ruta Mariscal Estigarribia. Pero algo muy importante, la obra, lo escuché hoy al señor Oscar estar diciendo, la obra en Fernando de la Mora ha avanzado el 70%. Falta poquísimo, 60. más o menos, para que se termine. Entonces, lo más rápido es
que todo el mundo apretemos a esta empresa y que esté hasta el 23 de diciembre y que se rescinda el contrato como merece, porque ahí ellos no van a poder demandar al Estado paraguayo. Pero el MOPC no piensa eso. A partir de lo que dijo VIMS ayer, eso es más hoy. Sacamos en limpio esto. Mañana prosiguen los trabajos de la empresa contratista. Totalmente distinto a lo que hoy leíamos cuando yo te decía, la empresa abandona. Bueno, vamos Pero a el liberarle escenario acá. era distinto, ¿verdad? Yo, agregar nomás lo que decía recién el intendente, a partir del 15 de agosto también se establecieron una serie de mecanismos de apoyo a los frentistas que sufrieron, sobre todo a los pequeños comerciantes. Uno de ellos es el subsidio que estaba establecido y que desde los primeros días del gobierno ya se empezó a gestionar y que esta semana tuvo resultados. El BID nos dio la no objeción. Ese es un subsidio para los comercios microempresas vulnerables, digamos, porque por definición el subsidio puede ser solamente para ese tipo de casos, pero también se están viendo otros mecanismos de préstamos con el Banco Nacional de Fomento para apoyar a los comercios que tienen una mayor capacidad, que capaz tengan que refinanciar algún préstamo, y también otro tipo de apoyo a través del Ministerio de Trabajo y de las instituciones que apoyan normalmente a los microempresarios. Sí. O sea, esa es una preocupación del gobierno, de tratar de dar el mayor apoyo posible a esta gente que está sufriendo esta obra, sobre todo por un tiempo mucho mayor al que se les dijo inicialmente que sufrirían, ¿verdad? Al principio se decía que entre 3 meses y 4 meses era lo que le iba a afectar, y a algunos le está afectando más de un año ya, ¿verdad? Gracias, Oscar, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Jorge. Solamente debo decir algo muy importante. Ojalá que no nos deje a nosotros los fernandinos abandonados y nosotros seamos los que nos peleemos con la empresa y esto termine en una batalla campal, que el ministerio tome su posición. No, el ministro fue muy claro en eso, intendente. Nosotros no vamos a abandonarle, estamos haciendo todo el esfuerzo que tengamos que hacer. Me entendió mal nomás. Yo lo que quiero es que mañana el ministerio tome una postura por el trabajo por los trabajadores de la Motangil que van a venir a trabajar, a hacer su trabajo diario, que no sean que nuestros frentistas de Fernando de la Mora tomen carta en el asunto y esto termine en una batalla campal en Fernando de la Mora y esto no se defina nada otra vez. La prioridad para el ministro es los frentistas y la gente que sufre esto. No solamente los frentistas, sino las 200.000 personas más o menos que circulan por esa avenida, como decía Clary antes, todos los días, ¿verdad? En eso, y toda nuestra negociación de esta semana, nuestra principal solicitud tenía que ver con eso. Bueno, avanzar la obra para liberar el tránsito. Qué quilombo. Vamos a la pausa. Y vamos a otro porque subió el pasaje de los sindicalistas y se tiene que subir el salario mínimo. Hablamos de ese tema a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Es momento de planificar tus vacaciones. Comprando tus pasajes de Líneas Aéreas Gol con las tarjetas de crédito del Banco Basa, tenés 18% de descuento. Y además, podés hacerlo hasta en 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a hacer un cierre a la encuesta que habilitamos ya para hablar acerca del Metrobús. Y dice, ¿qué crees que debe pasar con el proyecto Metrobús? Y finalmente la gente en un 53% aboga por cambiar de proyecto y en un 47% licitar de vuelta la obra. Ahora sí ya avanzamos con el programa y vamos a nuestro segundo tema, que tenemos que hablar acerca de la suba del pasaje y también sus implicancias con respecto a la suba también de otros productos de la canasta básica familiar y los reclamos a la vez de la ciudadanía y también de los sindicatos de un aumento del salario, no solamente del mínimo, sino de todos los salarios. Pero vamos a escuchar el siguiente informe. Desde el jueves se rigen nuevos precios en el servicio del transporte público. El importe del servicio convencional es de 2.400 guaraníes con 100 guaraníes de subsidio estatal y el pasaje en el bus diferencial es de 3.700 guaraníes con subsidio de 400 guaraníes. Esta decisión del gobierno se debe a la suba de los precios del combustible, lo que fue motivado por el alza del dólar y por el costo internacional del petróleo. Sin embargo, la ciudadanía rechaza la disposición y
exige un estudio eficiente del costo del pasaje, además de un mejor servicio. En tanto, la clase trabajadora pide un incremento de los salarios, pues no solo se encareció el combustible y el pasaje, sino también los productos de la canasta básica familiar. Que socialicen los cálculos o que los usuarios puedan tener alguna representación también en esa mesa, ¿verdad? Porque finalmente es el usuario el que tiene que pagar ese pasaje, es el usuario el que sabe si le alcanza o no su salario mínimo, si con suerte tiene salario mínimo, ¿verdad? Para pagar ese pasaje que usa para irse a trabajar otra vez. No es que todos los días paga pasaje porque quieren más, es porque tiene que ir a trabajar. Tenemos un estudio que hizo el PNUD y la OIT y que decía de que el salario mínimo tiene que estar sobre los 3.500.000 para una familia tipo de 4 miembros. Entonces, basado en estos informes, nosotros decimos que el salario mínimo actual piso tiene que ser 3.500.000 guaraníes para una familia tipo de 4 miembros. De acuerdo al ministro de Hacienda, Benigno López, el subsidio al sector transportista alcanzaría $8 millones anuales para el gobierno y se dará desde el 1 de noviembre. Sobre este tema habilitamos la siguiente consulta a través de @CarauCruzPay. Ante la suba del pasaje es necesario, 1, aumentar subsidio para evitar impacto y la opción 2, reajustar el salario mínimo. Los comentarios a través del hashtag COCPay. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a arrancar acá con el lado de los trabajadores. Está con nosotros Julio López, el expresidente de la Confederación de la Clase Trabajadora, la CCT. ¿Podríamos explicarle un poco a la gente por qué un simple, entre comillas, aumento del pasaje ya es motivo de protestas y solicitar el aumento del salario mínimo legal vigente, Julio? Porque hay una ley que también hace automáticos los aumentos del salario una vez que se llega a un índice de inflación, a un porcentaje específico. Bueno, en realidad, buenas noches, gracias por la invitación. Nosotros vemos que la suba del combustible, como se trata de un producto de carácter estratégico y su consecuente, digamos, efecto en los precios del pasaje, representan lógicamente un elemento dentro de la economía nacional que tiene sus efectos inmediatos en una estampida de precios, fundamentalmente aquellos productos que conforman la canasta familiar básica de la clase trabajadora. Y en ese sentido creemos que, lógicamente, este aumento de combustible y consecuentemente de pasaje va a producir nuevamente esa tasa, esa estampida, digamos, ese círculo inflacionario que va a afectar la economía de los trabajadores. Nosotros decimos que no es suficiente el reajuste salarial contemplado en la nueva política salarial, que si bien es cierto consideramos que es progresivo en relación a las políticas anteriores, porque plantea una actualización más automática, digamos, de los salarios, por una serie de elementos, consideramos que no es suficiente, y estamos solicitando, digamos, la actualización salarial que tiene que ver, digamos, con la pérdida del valor histórico del salario de los trabajadores, que nosotros decimos que es aproximadamente del 30%, ¿verdad? Este estudio que había realizado el movimiento sindical y que a través de la plenaria de centrales sindicales habíamos elevado al gobierno anterior, no es otra cosa que una sencilla comparación entre los sucesivos reajustes salariales que se dieron durante el transcurso de 20 años aproximadamente, y también, digamos, la tasa inflacionaria generada en ese mismo tiempo. Esa sencilla comparación nos arroja, digamos, un resultado, una pérdida del valor adquisitivo del 31.7% aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador gana 30% menos de lo que ganaba. Su plata vale 30% menos. Eso que hace 20 años. Que el nivel de vida está absolutamente deteriorado y que es justo que el gobierno, digamos, tome esta demanda. Nosotros queremos discutir con el actual gobierno, sentarnos a discutir estas argumentaciones, porque lamentablemente el anterior gobierno no fue posible, nunca escuchó nuestros reclamos y el intento fue infructuoso. Entonces, nosotros decimos, primero, en realidad el tema de hoy no solamente
merecería abordar el tema del reajuste salarial, sino también lo que consideramos del ajuste de los precios del pasaje. Nosotros creemos que es absolutamente injusto. Pero Julio, que es un robo. Parece, a ver, este parece un diálogo imposible. ¿Vos crees que un reaccionario que está en el poder va a arriba y decir, cierto, en 20 años usted, su plata vale 30% menos, aquí te firmo el decreto, sueldo mínimo 3 millones a partir de ahora? Yo creo que no es una tarea fácil, pero si nosotros tomamos el discurso, queremos tomar el discurso del nuevo gobierno y ponerlo a prueba. Si ellos hablan de que quieren institucionalizar la república, si es que quieren, y eso significa el cumplimiento de la ley, si eso significa la atención a los sectores menos favorecidos, entonces queremos que demuestre... ¿Vos creíste ese discurso, Marito, de la gente? No, pues no es, claro, eso te iba a decir, no solamente el discurso, el eslogan. Marito de la gente. Ya está Juanga. A ver, está acá con nosotros Humberto Rodas, gerente de la Asociación de Transportadores del Interior del Paraguay. Esta decisión, aumento del precio del pasaje, afecta área Asunción y área metropolitana. Ustedes aún no, pero quieren, por supuesto, que el otro día, me acuerdo cuando estuviste acá, ya hablamos del tema de cómo, de la suba del pasaje, ustedes hacen ese reclamo y consideran o creen que esto se va a dar también para los transportistas del interior en un plazo de 10, 15 días. Sí, buenas noches, Jorge, Clary, a los que me acompañan acá en la mesa, a la compañera. Y como habíamos manifestado en aquella histórica entrevista acá en Unicanal, Jorge, los transportistas del interior del Paraguay vamos a seguir esperando y ojalá que sea solamente una semana, 10 días. ¿Por qué? Porque recién en el Consejo a celebrarse el día miércoles se trataría el costo de la tarifa de pasaje para los servicios al interior del país. Eso tiene que ser derivado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y posteriormente al Poder Ejecutivo para el decreto pertinente. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que se dio un incremento para ustedes, para tu sector interior estamos hablando? En junio de este año se dio un incremento. Anterior a eso hubo también una baja y lo que yo había manifestado en su oportunidad, que esa baja, por decirte, del 5% y luego una suba otra vez del 5% quedamos igual. O sea que este aumento que se va a producir ahora con insumos bastante bien como el combustible, que es el 27%, incide en el costo de la tarifa de pasaje, como así también el sentido alcista que viene manteniéndose el dólar, y eso implica directamente en los repuestos, cubiertas, que son un 18 a 19% también que impactan la tarifa. Y estamos esperando nosotros que ese resultado, en base al estudio que se está haciendo, arroje un 5 al 10%, porque todo depende corta, media, larga distancia, tipo de pavimento, ya sea asfalto, empedrado y caminos de tierra. Andrés Mayada también está con nosotros, director ejecutivo de la Confederación de Transportistas del Paraguay, Cotrapar. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenas noches para ustedes, para el panel y para el compañero a las órdenes. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Ustedes, el gremio en sí se benefició con este incremento? ¿Piden también lo que plantea acá Roda? No podemos hablar de beneficios. Cuando hay un aumento que se produjo con relación al combustible y al dólar, como dijo, lo que sucede es un reajuste. No hay un aumento, no hay algo que beneficia. Es tratar de recuperar lo que se pierde en el equilibrio económico-financiero. Nosotros vamos un poco más allá con relación a lo que ya se inició hablando en el programa, que nosotros confiamos plenamente en este nuevo gobierno. También, como dijo el compañero, creemos que el gobierno tiene que cumplir con lo que prometió en el sentido de transparentar, de participar y de socializar lo que se refiere a la cuestión del transporte público. En ese sentido, creemos que es necesario una mesa de diálogo que sea mucho más amplio, interinstitucional, interministerial, en la que podamos debatir la cuestión del salario mínimo, la cuestión de lo que es la inflación. O sea que esta cuestión del transporte, del costo, de la calidad, de todo lo que tiene que ver con el sistema del transporte es muy abarcante y lamentablemente el gobierno anterior lo trató entre cuatro paredes
y no lo dio a participar a los que realmente tienen el protagonismo fundamental. Acá hay instituciones como IPS, Ministerio de Trabajo, la Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Obras Públicas, en la que tendrían que, y nosotros, los que representamos el sector empresarial y los representantes de los trabajadores, sentarnos y realmente transparentar y estudiar y colocar sobre la mesa, tener el coraje de analizar la verdad. Porque cuando se hace un estudio técnico de la tarifa y se somete a lo que es la consideración de Hacienda y se habla de que no se puede trasladar todo el costo al pasajero, entonces se habla de subsidio. El Ministerio de Hacienda evidentemente va a plantear la falta de recursos o la falta de necesidad de invertir tanto dinero para el subsidio. A su vez, el Banco Central va a decir de que si es que no se subsidia y se le traslada todo al pasajero, evidentemente va a suceder lo que el compañero mencionó, de que se crea una presión alcista y se genera entonces un alza en todo lo que es el costo de la canasta familiar, en lo que se refiere a la inflación y en lo que se refiere a la presión de aumentar el salario mínimo. Entonces, cuando se trata la cuestión tarifaria simplemente en un viceministerio entre cuatro paredes y esa gestión, ese ente regulador no tiene la capacidad de interactuar con las otras instituciones, entonces llegamos en una cuestión de torre de Babel como lo que estamos ahora. Eso es lo que pasó ahora, mañana. Eso es lo que pasó. Y lo que va a entonces, ¿qué cambió entre el gobierno anterior y este? No, lo que pasa es, no, pero en este momento lo que hubo fue, lo que se hizo en este momento fue un reajuste proporcional a lo que fue el aumento con relación... De un ítem. En unos ítems. Pero nosotros, a lo que yo me refiero, por eso dije que esto es una cuestión más profunda, que confiamos en este gobierno, porque el estudio y la mesa se tiene que iniciar ahora. Evidentemente el tiempo no da para hacer un trabajo interinstitucional, interministerial, bajo la presión de que se tiene que reajustar inmediatamente para evitar la pérdida con relación a las empresas. Pero ese es el gran desafío. Eso es lo que nosotros venimos dialogando con el ministro y con el señor viceministro y confiamos plenamente. Y aparte de eso, que la población y la opinión pública se merece la transparencia y entender exactamente en qué consiste una composición de costos, no solamente por una cuestión para el sector empresarial, sino también para los trabajadores, y también analizar en qué implica la cuestión tarifaria para los usuarios del transporte público. Entonces, por eso pues, es que el tema cuando se habla de la transparencia, que el famoso billetaje es claro, clave, ¿verdad? Que entre en funcionamiento. Categórico. Entonces, pero ahí se tiene la presunción de que ustedes, el sector transportista, como que no quieren que funcione el billetaje porque se van a transparentar los números. Pero ¿cómo ves si...? Pero yo presunción dije, ¿verdad? No, acá, por eso es que se dilata tanto el tema del billetaje. Acá hay una cuestión que hay que ser honesto, hay que ser sincero y hay que tener coraje para llamar las cosas por su nombre y analizar lo que estuvo sucediendo hasta ahora y por qué nosotros hablamos de que confiamos en este nuevo gobierno. Tenemos que reconocer que la administración anterior fue cómplice de una parte del sector empresarial privilegiado al cual no le convenía tener la transparencia de los números porque le convenía perfectamente pescar en río revuelto, y no solamente eso, sino perseguir a pequeñas empresas, cancelar empresas, hacer licitaciones amañadas para ir ampliando su poder y su área de actuación. Y eso fue lo que sucedió. Tuvimos una administración con abogados que eran abogados de empresarios que facilitaron y que privilegiaron a un sector, y eso fue lo que ocasionó de que entre esas cuestiones no se llevase adelante la cuestión del boleto electrónico. Nosotros como la Confederación de Transporte del Paraguay somos totalmente a favor y queremos que se implemente cuanto antes, y vamos a hacer hasta lo imposible para que en el menor tiempo posible se transparente por medio del sistema del boleto electrónico esta cuestión. Señor Mayá, disculpe, solo por curiosidad, ¿usted qué empresa tiene usted? Yo no soy empresario, yo soy asesor técnico de los empresarios. De los empresarios y representante y gerencio como ingeniero de transporte especializado en la materia. Y usted mencionó, a ver, hay como una disputa también entre los transportistas. Hay una élite de transportistas y están ustedes. Exactamente. Hay una élite de transportistas
y están los otros. Solo que en este momento la Cotrapar representa prácticamente el 95% del empresariado a nivel nacional, porque estamos con las empresas metropolitanas, empresas municipales, empresas de corta, mediana, larga distancia, internacional y de carga. Entonces, en este momento tenemos una representación muy grande en la que el compañero con las empresas del interior hacen parte de la Cotrapar, cosa que nunca antes había sucedido. Y Humberto, ¿y vos qué empresa tenés? Yo estoy como gerente de la Asociación de Transportadores del Interior de Paraguay, al mismo tiempo de la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional Terrestre, y trabajando también con la gente del área metropolitana de la UCETRAMA. Y nuestra responsabilidad es la de tratar de asesorarle al sector empresarial. Por eso, generalmente, cuando yo doy mi opinión, hablo en representación de ellos, no hablo como empresario. Ese fue el reclamo que él dio el otro día, por eso dice, en ese programa histórico, dice, porque menciona, y yo creo que coincido con él, nosotros damos mucho protagonismo a Cetrapan, Ruiz Díaz, todos los días, ¿verdad? Y ellos son los Ruiz Díaz, pero de otras... Claro, pero no tienen... O sea, Ruiz Díaz es el de la élite, ¿verdad? Evidente y categóricamente, y toda la población sabemos que es así, ¿verdad? O sea, no cabe la menor duda, las cosas hay que llamarlo por su nombre. Y es la primera vez que escucho que un gremio, cuando se va a definir el tema reajuste del pasaje, se plantee incluir a ese sector que también... Y no son tontos de incluirle a la masa, claro, es importantísimo. Porque al final este sector es el que paga el pasaje, ¿verdad? Sí, pero a la vuelta vamos a hablar un poco de la pérdida del poder adquisitivo. ¿Sabes qué vi, Julio? En cada esquina ahora se vende cosas de contrabando. O sea, impresionante, Jorge. Nosotros pues no compramos. No, nosotros no compramos de la calle, ¿verdad? Nos vamos al súper, pero la gente estuvo ahí en la calle. Y lo primero que vos mirás, el precio no va a estar preguntando el origen, si entró legal o ilegalmente. Categórico. Bueno, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Continuamos hablando de la suba del pasaje y vamos a mostrar los primeros números de esta encuesta habilitada a través de @CaraCruzPI. Ante la suba del pasaje es necesario, en un 82%, la gente cree que es necesario reajustar el salario mínimo y solo en un 18% aumentar el subsidio. Así que eso es lo que está opinando la ciudadanía con respecto a la suba del pasaje. Salario mínimo, claro, todo el mundo quiere ganar ya. Pero no solo salario mínimo. Ganar bien. Pero no solo salario mínimo, no solamente la gente que gana salario mínimo. Bien no gana la gente del mínimo, sobrevive, ¿verdad? Sí. No, con el mínimo, ¿qué hacer con el mínimo? Y andar a preguntarle eso a la gente. Justamente Julio está aquí, él es representante de la clase obrera. No es solo el pasaje, Julio, ahora va a subir el pan, la leche, no sé, el huevo, lo básico. Y te quiero preguntar algo, un fenómeno que también se va a instalar en estos días, porque ya se instaló de hecho, el tema del contrabando, por sobre todo con la Argentina, que el peso está desplomándose, el real también, y obviamente la gente está comprando más de estos productos. ¿Por qué? Por la diferencia de precio. Claro. La gente no pregunta si es legal o no es legal, cómo entró, cómo está en la esquina de tu casa, sencillamente compra. Y es también una señal del deterioro del bolsillo del más desahuciado. Sí, yo quería hacer una aclaración, que me tiraron una bombita en mi anterior intervención. Nosotros no tenemos ninguna confianza en este nuevo gobierno. Cero. En realidad, nosotros confiamos en la movilización de los trabajadores, confiamos en nuestros compañeros, tenemos sí una política de exigencia a este gobierno y vamos a llevar consecuentemente esa política de exigencia. Por eso queremos discutir nuestras propuestas, ¿verdad? No es que van a ser más amigables con este gobierno de María. Nosotros vamos a seguir defendiendo de la misma forma que venimos defendiendo los intereses de los trabajadores, pero no tenemos ninguna confianza en el nuevo gobierno porque anuncia continuar el mismo plan económico. Estamos en contra, por ejemplo, de estas medidas de alza de los productos. Creemos que son cuestiones que sí
se pudieron haber evitado. Denunciamos, como la mayoría de los medios de comunicación, la corrupción existente en la administradora del combustible en nuestro país, el tráfico de influencia, la manipulación financiera para beneficios propios, la violación de la ley. O sea, esto también tiene que ver, digamos, con este fenómeno de la suba del combustible. Nosotros, si bien es cierto, creemos que no se debe dejar de contemplar la realidad de un sector amplísimo, digamos, de la clase trabajadora que ni siquiera accede al salario mínimo. No por ello creemos que debamos dejar, digamos, nuestra demanda de actualización, digamos, del salario mínimo. El salario mínimo es una conquista histórica de la clase trabajadora. Los trabajadores no tenemos la culpa de la absoluta informalidad con la que se maneja este sistema económico, ¿verdad? Esos son otros elementos, digamos, que se tienen que considerar, que también nosotros exigimos, ¿verdad? Exigimos que se cumpla la ley. Acá hay una evasión impositiva, acá hay una evasión en cuanto al cumplimiento de la seguridad social, acá los empresarios incumplen las normas y reglamentos y los derechos básicos de los trabajadores. Hay, digamos, una informalidad absoluta, ¿verdad? Pero los trabajadores no somos responsables de eso. Queremos sí discutir una política que se oriente a combatir toda esta situación, ¿verdad? Y en cuanto al salario mínimo, en realidad nosotros creemos que no es porque no se alce el salario o no se actualice el salario mínimo que van a desaparecer las condiciones de informalidad en nuestro país. O sea, es una discusión interesante que tenemos que hacer. Por de pronto nosotros planteamos, primero rechazamos el aumento del combustible y del pasaje, ¿verdad? Nosotros estamos también en contra de la subvención a los empresarios de transporte. ¿El subsidio? El subsidio. Nosotros creemos que eso es un abuso. Nosotros creemos que se tiene, como dijo el asesor técnico, que se tienen que abrir los libros de contabilidad de todas las empresas de transporte, porque nosotros no creemos que ellos no ganen, porque está a la luz pública de cómo viven, digamos, los empresarios del transporte. Creemos que debe plantearse un estudio mucho más serio que apunte a una reforma de la política del transporte público en nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos estudios, lo que presentó recientemente la ingeniera Canese, que habla, digamos, que a partir de la utilización de estos elementos fundamentales como la variación del dólar por un lado, el precio del crudo y por otro lado también el salario mínimo de los trabajadores, hace un estudio de cómo incide el proceso de reajuste en los precios del pasaje y demuestra fehacientemente que 20 años atrás, en el 89, nosotros con el salario mínimo podríamos pagar 1.104 pasajes y ahora con el mismo salario mínimo apenas podemos pagar 880 pasajes. O sea que son estudios que deben considerarse y se tienen que tener en cuenta. Ese es un número real, irrebatible. Real. Y son 30 años en realidad, 29 años. Son basados en los datos proporcionados por el Banco Central del Paraguay. Vamos a quedarnos, Julio, porque Jorge va a ir con este lado de la Ya. mesa. Repetime eso. En 1989, con un salario mínimo legal, el trabajador podía pagar 1.104 pasajes. ¿Y ahora? Y ahora, en el 2018, podemos pagar 880 pasajes. Apenas 880 Lapidario. pasajes. Lapidario. ¿Qué van a hacer, Humberto, ustedes cuando este reclamo que haces y no se define, entre paréntesis que ustedes no reciben subsidio, ya que habló más allá del beneficio del grupo de élite, ¿verdad? Asunción, área metropolitana, ¿ustedes van a poner un plazo, le van a emplazar a las autoridades para una definición? Así mismo es, porque nosotros hemos presentado ya una nota al presidente del Consejo, al señor Vidal,
en la cual solicitamos que este miércoles se trate. Hemos conversado con el director de planificación, el señor Rivas, y está esa promesa de llevar sobre la mesa el miércoles en la reunión del Consejo el estudio del costo de la tarifa de pasaje y por supuesto después insistir en el Ministerio de Obras Públicas para que ellos puedan darle su trámite y llegar al Poder Ejecutivo, porque en la última suba que se registró tardó cerca de 1 mes y medio para que se produzca el aumento en el interior del país. Y creemos nosotros de que si ya sube el pasaje en el área metropolitana tendría que ser de un efecto inmediato también para el transporte al interior del país, considerando que tenemos una cantidad enorme de empresas de corta distancia que están teniendo una situación medio sui generis, que ellos vienen, por decirte, de cada cupé, alzan su pasajero, pero cuando pasan el peaje de Ipacaraí, ya nadie le quiere pagar 3.200, le dicen no, el pasaje de Ipacaraí es 2.500 ahora, 2.400 con el subsidio. Entonces Rodas, le dicen, eso te quería preguntar. Sí. Tu asociación es Asociación de Transportadores del Interior del Paraguay. ATIT. Más allá de lo geográfico, Sí. ¿de dónde es lo que es el interior para el tema del pasaje? Y esto surgió de la nueva ley 1590, que todo lo que era CETAMA anteriormente es la Gobernación Central y Asunción. Y lo que corresponde a la DINATRAN es, a partir del resto de los departamentos, digamos, fuera del departamento central, todos los demás departamentos, recae sobre la jurisdicción de la DINATRAN, en la cual están trabajando más de 100 empresas. Yo no suelo escuchar, ustedes hacen reguladas, viste que se trapan Ahora hay reguladas. No, pero del interior, digo. Del ¿no? área metropolitana. Del área metropolitana, pues es la medida de presión de ellos. Sí. Regulada, entonces ahí Categórico que hay regulada ahora. Entonces, no, pero ya se dio el aumento. Yo supongo que ya no No, bueno, tendría por qué. hubo hasta el aumento. Hasta el aumento. Pero ustedes no hacen eso. En el interior sucede algo simpático. En época de lluvia no se tiene pasajero, por ejemplo. No es como el área metropolitana que todo el mundo deja su vehículo, que el raudal, y entonces usan el medio de transporte. En el interior del país no llueve y nadie sale a su casa. Bueno, vamos a esperar, vamos a ir otro día. Tampoco se puede hacer regulada porque la cantidad de pasajeros transportados es ínfimo. Estamos hablando los días miércoles y jueves, por ejemplo, no se llega a 20 pasajeros por horario, porque en DINATRAN el servicio se realiza por horario. O sea que no se tiene ese problema si se trabaja de noche o no se trabaja de noche, hay horario las 24 horas del día. Pero hay cada vez, Rodas, hay cada vez Sí. más gente que vive más allá del área metropolitana que conocemos, ¿verdad? Así mismo en Cadacupé, por ejemplo, hay mucha gente que viene de Cadacupé, hay gente que Zambe, viene de Loma Grande, Carateguá, Alto, ¿qué de es? Paraguarí, por ejemplo, están viniendo bastante. ¿Y ustedes mañana qué van a hacer cuando decís para que se dé por lo menos ese equilibrio y que no se siga teniendo cierto privilegio solo a un sector del rubro de ustedes? ¿Hay un emplazamiento, hay una intención de sentarse ya a esta mesa que está planteando que se haga? Nosotros venimos conversando con el señor viceministro. La apertura que él tiene es bastante interesante. A partir de esta semana él comienza a visitar las empresas en los respectivos locales para justamente verificar, entender, ver y vivenciar lo que está sucediendo dentro de una empresa de transporte, cosa que en la administración anterior era una utopía absoluta, ¿verdad? Porque la cuestión se manejaba, repito, entre cuatro paredes. Ahora, la cuestión del sistema del transporte tiene que tener una transformación mucho más amplia de que solamente encararlo desde el punto de vista tarifario. El sistema está colapsado, el sistema no es la adecuada. Entonces, ¿qué pasa cuando el funcionamiento no es adecuado? No hay tarifa que dé resultado. En este momento la heterogeneidad que hay con relación a las empresas hace que no hay tarifa que sea el adecuado y el justo. Porque cualquier tarifa que se establezca le va a privilegiar a los que tienen mayor cantidad de pasajeros, a los que tienen mejor itinerarios, que por una rara coincidencia es para el grupo privilegiado que se trapan hasta ahora. Entonces, lo que se tiene que hacer es una reestructuración de itinerarios y de operación. No necesariamente el beneficio o el equilibrio económico-financiero de las empresas tiene que pasar por una cuestión tarifaria. Tiene que pasar también por una reestructuración operacional. Sí. A eso es lo que nosotros nos referimos en que tiene que haber una mesa de diálogos. Y es casi seguro, desde mi posición técnica y de lo que yo conozco,
de que se pueden reducir los costos haciendo una operativa mejor del sistema, una reingeniería. Una reingeniería, y no es tan complicado. Como yo siempre digo, no es posible que en esta época de la tecnología que tenemos no podamos controlar 2.000 ómnibus y hacerlo operar de la manera adecuada. No hay intención, no hubo intención porque hubo un grupo privilegiado que tenía una incidencia, una influencia muy grande sobre el sistema administrativo por una cuestión que de favores políticos tenían un control absoluto de muchas cosas. Creemos nosotros, a diferencia del compañero, de que este gobierno tiene que entender e interpretar que la cuestión del transporte público está ligado con la calidad de vida del ciudadano, que tiene que ver con la contaminación ambiental, que tiene que ver con urbanismo, que tiene que ver con uso de suelo y que tiene que ver realmente con una cuestión que para el político es algo totalmente rentable. Sí. Lamentablemente no lo entendieron hasta ahora, pero la cuestión del transporte público, urbanismo, uso de suelo, tránsito, es algo que tendrían que entender, que a pesar del poco presupuesto con relación a todas las otras cuestiones que tienen que ver con el gobierno, es altamente rentable. Sí. ¿Ustedes cobran subsidio en efectivo o van a cobrar ahora? En efectivo. En efectivo se cobra. O sea, no, en cheque. No, ya sé, pero es plata, no es que te van a dar un descuento de impuestos, etcétera. No. Es en plata, es en plata. Bueno, tenemos que cerrar este bloque. Gracias, señores, muy amable. Julio, gracias por tu tiempo. ¿Qué se viene ahora? Movilización, ni la movilización otra vez. Huelga general. No, escuché que dijiste eso, que estaban... Claro, nosotros estamos en reunión permanente en el espacio denominado Plenaria de Centrales Sindicales y lógicamente nosotros luego concebimos cualquier reunión que se pueda llevar adelante como una negociación permanente. Julio, y si no hay movilización, si no hay presión, en realidad nunca resultados. Julio, después te paso el número. Él está armando un sindicato acá. No sé eso. Vaya, no, mentira. Bueno, a la vuelta de la pausa hablamos con el ex superintendente de salud. Qué lío también el sistema de salud. Hasta el doctor... hizo su trabajo y le echaron. Qué gran lección para el país. Impresionante lo que pasó con el doctor Rodas. A la vuelta de la pausa charlamos con él. Ya venimos. Continuamos en Carao Cruz y ya vamos a pasar a nuestro tercer tema de la noche. Es la destitución de Jorge Rodas, ex superintendente de salud. Y esto se da luego de una disposición para rever un mal manejo dentro de IPS con respecto a algo que ya es como normal, lastimosamente, las internaciones en los pasillos y también en urgencias de la previsional. Pero los detalles tenemos a continuación. A través de una resolución de la Superintendencia de Salud, dependiente de la cartera sanitaria, se ordenó el traslado de los pacientes internados en los pasillos y en urgencias de IPS. Para ello, se fijó un plazo de 8 días. La Dirección Médica de la Previsional dispuso hacer valer los convenios con sanatorios privados para dar respuesta en otros servicios a estos pacientes que sufren del hacinamiento y se ven expuestos a ser intubados, por ejemplo, a la vista de todas las personas que transitan día a día en IPS. Mientras se trabajaba en dar cumplimiento a la resolución, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, vía WhatsApp le solicitó a Rodas que presente su renuncia, pues la disposición le pareció desacertada e inviable, asegurando que las soluciones a los problemas deben darse de forma gradual. Convencido de su acción, Rodas se negó a presentar su dimisión, teniendo en cuenta que no obró fuera de sus atribuciones y que en todo caso sea Mazzoleni quien lo separe del cargo. Horas más tarde, se dio a conocer el documento que confirmaba el apartamiento de Jorge Rodas del sistema de salud pública. La pregunta que habilitamos a través del Twitter es la siguiente. La remoción del superintendente de salud tras disponer la no internación de pacientes en pasillos de IPS, ¿es correcta? ¿Se extralimitó? ¿O incorrecta? ¿Es injusto? Ya queda habilitada la encuesta y los comentarios a través del hashtag COCPI.
Gracias, Claudia, que al final del programa nos va a dar los resultados de esa encuesta justamente, Claudia. Doctor Jorge Rodas, bueno, caramba, qué semana difícil. Esto parecería muy sencillo. Usted hizo su trabajo como superintendente de salud, vio que había un tendal de heridos en los pasillos del Instituto de Previsión Social y dijo, bueno, esto no va más. Sin embargo, horas después, en vez de premiarlo, lo castigan con la destitución del cargo. ¿Cómo se siente, doctor Rodas? Buenas noches, Clary, buenas noches, Jorge. Y me siento un ex superintendente, en primer lugar. Y en segundo lugar, no creo que ese solo evento haya sido el motivo de esta disposición. Yo estaba haciendo lo que denominamos en la superintendencia una supervisión técnica sanitaria a varios establecimientos de salud, acá del Departamento Central y Capital. Estuvimos también por varias regiones sanitarias del país y yo creo que, contestando su consulta, es la suma de muchas cosas. Yo percibí en primer lugar cuando entregué el informe de la auditoría realizada al hospital, en realidad a los servicios de urgencia de adulto y pediatría del Hospital Barrio Obrero, que no fue bien recepcionado por el equipo del señor ministro de Salud. Y en particular me pareció, entre todos, el que más molesto estaba con aquello era el viceministro. Tengo entendido que él tiene algún afecto, tiene alguna relación, estuvo como director de ese hospital y le interesaba muchísimo el resultado. A ver, allí le quiero interrumpir, doctor Rodas, y compartir esto con Jorge y con Claudia. El chisme, yo no le quiero a usted meter en este chisme, pero el chisme es de que el verdadero ministro de Salud es este señor Rolón Vicioso, ¿verdad? Él es el que maneja el ministerio y que efectivamente al recibir el informe de la Superintendencia de Salud sobre el estado del hospital de Barrio Obrero, bueno, efectivamente... Ahí arrancó el tema. Ya dio la orden Rolón. Bueno, afuera. Pero, doctora, hay otra cuestión de fondo. Yo no sé si es correcto que la Superintendencia de Salud esté en el organigrama del Ministerio de Salud, digamos, porque indefectiblemente tiene que elaborar también informes, auditar también los hospitales públicos. Y si no le gusta a Rolón lo que usted escribió, pasa esto. Lo cambian. Sí, señor. No está dentro del organigrama. Pero que hizo el tiempo que se entendiera que esta dirección de alguna manera como parte del ministerio. Desde que yo asumí, y en los un mes, 12 días que estuve, intenté mantener presidencia, no por una especie de insubordinación o algo por el estilo. Que la ley misma de yo me sustento en la ley. Claro. No es complicado lo que yo planteo. Autónomo, técnico. Sí. Y de modo que no podría yo coincidir con las afirmaciones que ellos realizaron de que debemos de planificar con ellos, creo que se ocupó el término gradual. No, la superintendencia debe controlar. Y debe controlar dependencia del Ministerio de Salud. Le va a venir muy bien si se controla las instituciones sanitarias dependientes del Ministerio de Salud. No solamente de ellos, las mixtas, el del Seguro Social, las privadas. Yo di un poco de vacaciones, tuvieron vacaciones lo del sector privado, porque según mi percepción ahí no mueren gentes. ¿Dónde se están muriendo? En el sector público, fundamentalmente, en fin, de hecho en los hospitales, muchos porque sí, otros por sí, mueren pacientes. Algunos son inevitables. Por eso encaré de esa manera. Esta nueva administración apuntó directamente al sector público y al sector del Seguro Social en primer lugar, porque era una urgencia. Y estoy tan convencido de que la determinación que habíamos tomado era legal,
no tengo por qué comunicarle, entrar en conversación con el ministro para tomar una determinación de esa característica. Yo creo que hacía falta hace mucho tiempo. Correcto, no hay ningún problema. Termina con mi destitución. En realidad me solicitó la renuncia. Vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Y le dije de que me asesoré un poco con la familia y la gente que me rodea. Y ellos me recomendaron no presentar la renuncia porque no fue mi iniciativa. ¿Esa conversación fue también vía WhatsApp? No, personalmente. Okay. Me fui el día que le prometí que iba a entregarle la renuncia, le dije que no llevaba la renuncia, pero que él tomó esa decisión y que él me separe del cargo. No es complicado tampoco lo que planteo. Entonces, lo que sí aquí yo creo que todos debemos de analizar, incluidos ustedes los periodistas. En este momento, la situación sanitaria del país, si alguna expresión lo vamos a ocupar, es calamitosa. El problema, y quiero pedirle al presidente de la República, con quienes compartí durante su campaña, yo tenía el mismo discurso. Quiero en este momento que intervenga en esta situación. Si está siendo mega operativo para otras áreas, ¿por qué no nos toca que a todos ustedes, los periodistas y los que no son, le interesa el tema salud? Tema tan sensible. Tema tan sensible, a todos nos afecta. Le decía durante su campaña de que llegar a la urgencia del hospital IPS era para conocer lo que es el calvario. Cuando vos llevas a tus seres queridos, ustedes probablemente ustedes no ocupan ese servicio, pero seguro que tienen algún ser querido, algún vecino. El lunes, doctor, le escuché el relato, Clary, de un hombre, porque yo hablé con la encargada del IPS, me dice, no, en realidad ahí siempre están en urgencia en los pasillos de manera transitoria para después derivar. Un tiempo, 2 horas máximo. Llama una persona a la radio y hace un relato que desde Carapeguá le trae a su madre, 90 años, que ya necesitaba silla de ruedas. Llegan al IPS, no había silla de ruedas, la tuvieron en los pasillos de urgencias. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Y lo más indignante para él y denigrante a la vez, su mamá ya no puede ir a hacer sus necesidades por sí misma y usa pañal para adulto. Le tenían que cambiar allí frente a todos los que estaban en el pasillo. En el pasillo. Eso cuenta Bueno, y eso persona. es lo que este rolón vicioso quiere ocultar. Esto es lo que Mazzoleni ahora está ocultando con la decisión de destituir a Rodas. Qué increíble esto. Jorge, seamos duros, doctor. La señora de 90 años se cagaba en el pasillo. Le cambiaban ahí. Y le cambiaban allí. Frente a todos. Esto cuenta el hombre, ¿verdad? Esto es humillante, doctor. Es indignante. Yo creo que cualquiera, no hace falta ser ningún experto para reflexionar sobre lo que significa el pudor para uno que está enfermo. Cuando uno está en situación de lecho, es otro el escenario. Aquí estamos muy tranquilos y a salvo, digamos. Tranquilos sin ningún problema. Pero cuando vas como paciente, te reciben esas condiciones, aparte de lo que ustedes comentan, las necesidades que uno tiene allí en el lugar, hay otros pacientes que contempla ese escenario. El infartado que llega allí, infarto de miocardio, que llega allí al lado de otro enfermo con neumonía, que tiene su caso de necesidad fisiológica, no hay absolutamente un ambiente de recuperación que desde luego por algo infarta el miocardio. Otro estrés más que él. Y ni hablar para los profesionales que trabajan en ese lugar. Hay situaciones peores que de repente nosotros los médicos manejamos cierta confidencia y nos revelamos, porque si ustedes me piden, sí, claro que tengo una lista más dramática todavía de ítems que puedo desarrollar con ustedes, pero con eso me contento. El pudor del paciente, la intimidad del paciente en su lecho es un capítulo muy importante. Claro. ¿Dónde están los de la comisión de ética de ese lugar? ¿Dónde están derechos humanos de la comisión del comité de infección intrahospitalaria? Son equipos que trabajan para el efecto y tantos años hace que
no pudieron darse cuenta que esto está ocurriendo o qué es lo que pasa. Y hoy viene un común, como diría un parlamentario, un común, y toma esta determinación dentro de su competencia. Yo absolutamente no le avasallé a nadie. Y entonces tomé esta competencia de clausurar el servicio que funciona en el pasillo. Hablo muy despacio porque la gente cree que yo me fui a clausurar el pasillo. Claro. Me fui a clausurar el servicio que funciona en el pasillo y esta es la consecuencia, por eso es. Es más, algunos interpretaron que usted canceló urgencia, diciendo Sí. cómo hagan, para nada, si no Para se nada. entiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que se canceló, verdad? De modo que este es el mensaje. El señor presidente, usted durante su campaña repetidas veces decía de que quería institucionalizar la República. Es su oportunidad, tome carta en el asunto, no le reclamo absolutamente ningún cargo. Tengo varios cargos y trabajo y vivo de eso. No le pido cargo, le pido que intervenga en esta situación. Es el momento, a los 2 meses de su gobierno, es el momento de que intervenga porque no es buena señal para su administración que a los 2 meses un alboroto de esta característica Claudia. se genere en, Sí, el ambiente. le quería consultar al doctor, cuando el ministro de Salud dice de que lo que dispuso era inviable, quiero conocer cuáles eran las opciones que usted proponía como para despejar completamente los pasillos, convenios con sanatorios privados, también se iba a habilitar pronto un espacio en la policlínica, ¿cómo es eso? En el caso particular de IPS no es complicado. Se trata de pacientes que pagaron con anticipación ese derecho. Y no es el órgano contralor el que debe llevar la fórmula. Es decir, cuando usted viene irregularmente transitando en la calle, el zorro gris, discúlpeme la expresión, el oficial que interviene no le da la fórmula. Usted tiene registro al día y bueno, si no lo tiene, usted debe gerenciar aquello. En este caso particular, el Seguro Social es el encargado de ver, tercerizar, gestionar para que en otro lugar se deriven esos pacientes, porque tienen derecho. Los que no tienen derecho, en este caso, los que ofrecen este servicio, es ponerle en el lugar por todo esto que estamos comentando. Estamos recibiendo decenas de mensajes con respecto al tema de urgencias, doctor. Yo no sé si podemos cerrar con... Tenemos encuesta, ¿verdad? Sí, tenemos Porque quiero contar este relato. 97 años la señora llegó a urgencias del IPS. Y esta persona, la nieta, tiene la percepción de que con los ancianos son más drásticos allí, que ya no le tienen ni paciencia ni ganas, ¿verdad? Porque están esperando el desenlace natural de todo ser humano, ¿verdad? Sí. Pero yo no sé, doctor, yo coincido con usted, yo pago mi IPS para que me traten bien, ¿verdad? O sea, no es que falta plata allí, cada mes no descuentan a los trabajadores, ¿verdad? O sea, esto no es un hospital público. Sí, señor. Esto no es un hospital público, este es el hospital de nosotros los asegurados con la patronal, ¿verdad? Estamos hablando del Hospital Central y esta clausura de urgencia. Así que yo lamento mucho esto. Y me queda una cuestión, Jorge. Yo no sé si Mazzoleni está preparado para trabajar en la salud pública, porque creo que viene exclusivamente del sector privado el doctor, ¿no? Que es muy bueno en ese ámbito, entre paréntesis. Eso es indiscutible, ¿verdad? Y probablemente su don de gente también, pero la salud pública es como dice la canción, es un monstruo grande, doctor Rodas. Y la verdad que cada vez... Y el reclamo permanente que siempre se hizo a esa figura del superintendente, ¿verdad? Yo me acuerdo que siempre yo insistía, ¿dónde está el superintendente ante tales situaciones? Y ahora actúa el superintendente y resulta que porque actúa lo rajan, ¿verdad? Pero encima del equipo está diciendo el doctor, perdón que insista con esto, con la cuestión política, hizo campaña con Marito. Claro. Hizo campaña con Marito Doña Mosea los 2 meses porque hizo su trabajo. Yo, discúlpeme, doctor, yo acá termino. Yo le felicito porque cómo tratan a la gente en urgencia. No estoy hablando del personal de Blanco, sino de la institución desde el punto de vista de la atención. ¿Cómo vas a permitir que tu asegurado, el que pone la plata, se le atienda allí en el pasillo? Eso nomás. ¿Qué dice Claudia? ¿Tu encuesta? Sí, vamos a mostrar lo que dice la encuesta. La remoción del superintendente de salud tras disponer la no internación de pacientes en pasillos del IPS.
En un 63% la gente cree que es incorrecta, es injusto, y en un 37% correcta porque se extralimitó. Doctor, ¿qué es su vida laboral? ¿Usted es docente? ¿Qué hace, doctor? Yo soy médico cirujano, vivo de mi profesión, soy docente, enseño asignaturas relacionadas con la cirugía, he editado algunos libros para estudiantes de medicina y esa es mi pequeña vida. Pero yo no necesito de ningún soquete. De soquete, no es esto por soquete colorado que me dieron. Felizmente yo me manejo muy bien y para mí representó una situación que tenía que sustraerme de algunos compromisos particulares que tengo, pero lo hice con mucho entusiasmo y bueno, hasta aquí llegó y espero que reflexionen mejor. Doctor, finalmente de lo que vio, además de urgencias del IPS y del Hospital de Barrio Obrero, ¿qué otro hospital de referencia en Asunción, área metropolitana, usted pondría, digamos, en zona roja? Encontré muchas precariedades, no solo acá en la capital, encontré también muchas precariedades en el interior. Los hospitales regionales, por ejemplo, el de San Juan Misiones, donde van a instalar 3 espacios para terapia intensiva, yo recomendé que no lo pusieran allí. Le recomendé al gobernador de Misiones que no instalaran en San Juan, que lo hicieran en San Ignacio, porque esto no le va a ir bien, por más de que todos quieren tener una terapia intensiva, pero ahí no le va a funcionar. Dentro de esa precariedad de infraestructura en la que está implantado, esto en pocos meses va a tener una serie de problemas que lo va a volver a funcionar de nuevo. Doctor, gracias por su tiempo, es muy amable. A ustedes por invitarme. Nos vamos, Claudia. Así mismo. Clary, nos vamos. Algunos dicen esto que ahí plantea el doctor es una utopía, pero alguien tiene que decirlo y hablar y contar. Utopía es vivir, morir dignamente. Claro, porque dice que la realidad pues es distinta, ¿verdad? A eso más me refiero a la posición que tuvo el doctor Rodas, ¿verdad? Está bien. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.